Abre tu Biblia conmigo en el libro de Números. Números. Algunos de ustedes nunca han leído el libro de Números. Piensan que son puros censos y nombres y genealogías y todo esto, pero te estás perdiendo unas historias muy buenas en el libro de Números, así que te animo a que leas el libro de Números, ¿ok? Y, por ejemplo, yo tengo un plan de lo que voy a predicar todo el año, ¿ok? Yo al fin de cada año me siento, oro, ¿sí? Y empiezo a escribir las cosas que el Señor quiere que hable en los 52 domingos que tenemos ese año. Entonces yo escribo un plan. Y después Dios agarra mi plan y lo cambia. Y esta semana yo tenía un plan, ¿sí? Y el Señor, y yo nada más no sentía paz. Y dice, Señor, ¿pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que quieres que hablemos? Me dijo, pues mira, hay muchas cosas en el mundo pasando que dan miedo, ¿sí? Cuando escuchas las historias de Detroit, te da aún más miedo de lo que está pasando en el mundo. Muchas cosas terribles y hay tantas cosas que están amenazando el estado de nuestro corazón y el estado de nuestra mente, ¿sí? Que fácilmente nos podrían llevar a un lugar de temor y de desánimo. Y eso es lo que al enemigo le encantaría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es lo que ves y cómo lo ves. Lo que ves y cómo lo ves afecta tu vida en ese instante y al siguiente día y en tu futuro, ¿sí? Entonces lo que vemos, ¿sí? La Biblia dice que nuestros ojos son la ventana a nuestra alma. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de lo que vemos. Y no estoy hablando solamente de lo que vemos en una pantalla, sino estoy hablando más bien de cómo vemos las situaciones. Obviamente lo que ves en una pantalla es importante y afecta tu vida. Hay personas que vienen y me dicen, es que yo no puedo dormir en las noches y tengo terrores y pesadillas y temores. Y después de hablar un rato resulta que ven películas de horror todo el tiempo. Y les digo, pero necesitas cerrar esa puerta. Porque a veces lo que nosotros estamos viendo está afectando directamente lo que estamos experimentando. Y a veces no conectamos esas cosas, ¿verdad? O a veces tal vez tú no es el que tienes temor, pero tus hijos están experimentando algo. Y necesitamos ese discernimiento para saber, porque acuérdate que no se trata de reglas, no se trata de decirte todo lo que está mal que estás haciendo. No se trata de eso. Se trata de saber y estar alertas al mundo espiritual y las cosas que hacemos en lo espiritual las cosas que hacemos en la natural que afectan el mundo espiritual y de regreso nos afectan a nosotros. Entonces, me has escuchado decir que el 97%, 95-97% de todo lo que existe en el mundo es invisible. O sea que solamente podemos capturar con nuestros 5 sentidos del 3 al 5% de lo que existe. Pero gracias a Dios que tenemos un Espíritu Santo. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y sabemos que hay un mundo espiritual, ¿sí? Y necesitamos estar un poco más alertas de ese mundo espiritual en una manera sana, no en una manera sobreespiritualizada, ¿sí? De una manera sana para saber cómo interactuar con las cosas que estamos experimentando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que ves y cómo afecta cómo ves las cosas. Sí quiero decirte que... No te voy a decir eso. Está bien. Números 13. Ok. Iba a hablar de Halloween, pero ya pasó, así que mejor ora. Y si celebraste Halloween y te disfrazaste de la muerte, piénsala 2 veces antes de volverlo a hacer el próximo año. Yo no sé a nadie, ni vi a nadie, ni vi sus disfraces, ¿sí? A menos que ustedes hayan sido los horribles que desaparecieron en mi camarita del timbre de la casa. Dios mío, unas cosas espantosas. Y, ¡ay! ¡Qué horror! Había unos disfrazados de Minions, bien lindos, bien chistosos, ¿sí? Pero había unos que de plano parecían la muerte. Que Dios mío, qué bien. Y necesitamos tener cuidado, ¿sí? Necesitamos usar discreción. Algunas personas que dicen, no, es que es mi oportunidad de ser evangelístico. Le digo, ok, vas a escoger un día del año para ser el evangelista del vecindario, no los otros 364. Sorry. ¿Sí? Pero necesitamos saber que los orígenes de eso tienen que ver con temor, tienen que ver con muerte.
tiene que ver con satanismo, tiene que ver con espanto, tiene que ver con estas cosas. Y si tú vas a participar en eso, pues necesitas pensarlo 2 veces antes de volverlo a hacerlo, ¿sí? ¿O cómo lo vas a hacer? Y no te voy a decir que, hey, si tú... ¿Te acuerdas que acabo de hablar de que a veces no estamos de acuerdo en las cosas, pero podemos seguir siendo familia y no hay problema? ¿Sí? Es igual, esto es otra cosa, ¿sí? Yo de niño, mi mamá y mis tías nos pintaban de Drácula. No, estoy siendo honesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no sabíamos, éramos bautistas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando fuimos llenos del Espíritu Santo y empezamos a aprender acerca de las cosas espirituales y empezamos a aprender acerca del origen de esto y de lo que se celebra en ese día y lo que sucede en la iglesia satánica ese día y cómo no está infundiendo amor, ni gozo, ni paz, está infundiendo terror y espanto y muerte. Ay, pero nada más estamos jugando. Bueno, ok. Por eso te digo, óralo, piénsalo, ¿verdad? Antes de participar en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, obviamente eso es la convicción de cada uno de ustedes, y es entre Dios y ustedes y el Espíritu Santo. Y si verdaderamente es el día en que más evangelizas niños y adultos porque vienen a tu casa por dulce, pues gloria a Dios, síguelo haciendo. ¿Qué te voy a decir, verdad? Ok, en Números capítulo 13, tenemos esta historia tan maravillosa de los 12 espías que han sido enviados a la tierra prometida. ¿A qué van a la tierra prometida? Van a reconocer el territorio. Recuerda, la tierra prometida es lo que Dios les dijo, yo se las voy a dar, es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Okay? Entonces van estos 12, están ahí 40 días y regresan con un reporte de lo que vieron en la tierra. Y el reporte es más o menos así. En el capítulo 13, vamos a ir al versículo 25, dice: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que fueron a ver esta tierra y observaron y vieron por 40 días y vieron sí hay buen fruto, sí hay leche y miel, pero también hay gigantes. Gigantes. Gigantes que dan miedo. ¿Sí? Y dice en el siguiente versículo: pero Caleb trató de calmar al pueblo. ¿Por qué calmar al pueblo? Pues trató de calmar al pueblo porque el reporte de los 10 fue un mal reporte. Fue como decirles, pues sí, hay leche y miel, pero ¿saben qué? Pues está imposible ahí. Están más grandes, más fuertes, más poderosos, sus ciudades están fortificadas. Ahí viven todos los malos. Ahí viven todos los malos y no. Y dice Caleb que trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y Caleb dijo esto: vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraban la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y dijeron,
no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y entonces empezaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Había hasta gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos, en otra versión dice, nos veíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces tienes 2 espías que fueron a ver la tierra por 40 días y vieron lo mismo físicamente. Físicamente vieron lo mismo. Pero 10 dijeron, no se puede, está muy difícil, están grandes y feos y dan miedo y nos van a matar y nos vemos como saltamontes junto a ellos. Y dieron un mal reporte. Pero Caleb dijo, no, vamos a conquistar la tierra. Pero él vio lo mismo. ¿Por qué tiene un reporte diferente? Porque hay 2 partes de ver las cosas. Hay lo que ves y hay cómo lo ves, ¿sí? Como dice el título, ¿verdad? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que tú ves? No sé cómo dice. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Sí? 10 de ellos vieron imposibilidades. 2 de ellos vieron, ahí está la tierra. Y es lo que Dios prometió. Ahora, ¿qué pasó? Había una palabra, di conmigo, una palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Que les iba a dar la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios vive en el ámbito espiritual e invisible. ¿Sí? No ha sido manifestada aún. Es una palabra que Dios dio y dijo, les voy a dar esa tierra prometida. No dijo solamente si está vacía, solamente si están suficientemente fuertes ustedes. No dijo, yo les voy a dar esa tierra. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes una promesa de Dios, es lo más grande, es lo más poderoso y es lo que magnificas, ¿verdad? Es tu promesa. Entonces, estos hombres van y ahora ven en lo natural y dicen, en lo natural no podemos, son más fuertes que nosotros. Son como gigantes, nos vemos como saltamontes, no se puede, son más, no. ¿Por qué? Porque ahora ellos magnificaron lo que vieron con sus 5 sentidos en lo natural por encima de la palabra que Dios les había dado. ¿Estás conmigo? ¿Y qué pasó? Esos 10 nunca entraron a la tierra prometida. Los otros 2 sí entraron a la tierra prometida. Y Dios les dio la tierra prometida. Tú lees la Biblia y ves cómo Dios ganó batallas por ellos en maneras sobrenaturales, ¿sí? Entonces, lo que ves y cómo lo ves determina la experiencia que tienes con Dios y lo sobrenatural de esa experiencia. ¿Me entiendes? Ok. En Josué 1:9 dice, sé fuerte y valiente. Dice, yo te mando que seas fuerte y que seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Escucha esto. El hecho de que Dios está contigo a donde quiera que vayas es suficiente razón para nunca tener miedo ni desánimo. Piensa eso por un momento. Porque Dios no solamente dice no tengas miedo y sé valiente, sino te dice ¿por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y el problema es que nos olvidamos de que el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces quiere decir que cuando estás sintiendo temor o desánimo, te has olvidado a la misma vez que Dios está contigo donde quiera que vayas. Porque Dios está diciendo que el hecho de que Él va contigo donde quiera que vayas es suficiente para que nunca tengas miedo ni desánimo. ¿Sí me entiendes esto? Y lo hace tan fácil el entender que, ¿por qué siento temor? Se me olvidó que Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Quieren que les traiga a Troy otra vez? ¿Saben lo que dijo este hombre? Lo amo, pero dice, en la junta del staff el lunes, está platicando el staff, Vida Church es lo máximo, lo maravilloso, el Señor ve una palabra diferente en cada servicio y dice, y lo recibieron tan bien y la gente, y dice, nunca había sido tan valiente en una iglesia. Y volteo a ver, le digo, ¿qué? O sea que escogiste mi iglesia y mi congregación para experimentar tu valentía en otros niveles. El miércoles que subí a predicar en su púlpito le dije,
payback, venganza. Dije, me toca a mí a ver si te queda iglesia. Pero familia, cuando nos desanimamos o cuando sentimos temor, necesita ser un recordatorio automático de que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Yo voy a decir, pero si está conmigo, ¿qué? Pues si está contigo y tú lo reconoces. Mira, Proverbios 3, versos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento o en tu propio conocimiento o en tus propios 5 sentidos de lo que puedes entender, capturar, ver, escuchar, sentir. ¿Sí? Dice, mas en todos tus caminos reconócelo y Él hará derecha tu vereda, Él enderezará tu camino. Y la parte que nos olvidamos mucho es que reconócelo en todos tus caminos. Porque es el Dios invisible, muchas veces lo tenemos fuera de mente y no lo reconocemos en nuestros caminos y entramos en temor y en desánimo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Es así de simple. Cuando lo reconoces en todos tus caminos, no solo endereza tu vereda, sino que te mantiene valiente, con ánimo y con fe. En vez de lo opuesto, que es el temor y el desánimo. ¿Estás ahí? Ok. 2 de este lado, está bien. Ven conmigo a Mateo 14. En 2 Timoteo 1:7 dice que Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces quiere decir que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu que se te quiere pegar. Mateo 14:22. Mira, ya lo tiene ahí. ¿Sabes lo que pasa aquí? Jesús acaba de terminar de alimentar a los 5,000. Y al terminar de alimentar a los 5,000 les dice, aquí dice, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Ahora, ¿recuerdas que te dije al principio que los que fueron a la tierra prometida tenían que una palabra de Dios? Una palabra en el mundo espiritual que aún no había sido manifestada en lo físico. Todavía no sucedía la toma de la tierra prometida, el vencer a las ciudades, el vencer a los gigantes, todavía no sucedía, pero había una promesa invisible espiritual que había sido dada de la palabra de Dios. De la misma manera, ¿sí? Jesús da una palabra aquí y les dice, vayan al otro lado. Es la palabra de Dios. Vayan al otro lado. Y dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Acuérdate que muchos de ellos eran pescadores. Okay, no todos, Mateo no era pescador, ¿verdad? Pero muchos eran pescadores y dice que estaban luchando. Yo creo que unos pescadores saben cómo navegar una tormenta, ¿verdad? O sea que esta tormenta era probablemente un poco más fuerte o mucho más fuerte porque estaban luchando con estas grandes olas, ¿verdad? Estaban atemorizados y algunos dicen que pensaban hasta que se iban a morir, ¿verdad? Entonces dice, los discípulos estaban en medio de esto. Ahora quiero que te pongas a pensar, ¿sí? Ellos ahora están viendo una tormenta. Jesús nos dijo que fuéramos al otro lado. Y ahora estamos en medio de una tormenta que nos puede matar y podemos ahogarnos todos y están luchando con estas olas y con este viento. Yo creo que tal vez algunos pensaron, porque todos tenemos una imaginación que está funcionando todo el tiempo, para bien o para mal. ¿Verdad? Nuestras imaginaciones no siempre son positivas o bíblicas, ¿verdad? Ok, está bien, solo la mía. Okay. Y dice, entonces quiero que te imagines, estos discípulos probablemente tenían unas imaginaciones en ese momento como, oye, pues mira, el único que no está aquí es Jesús. Seguro se cansó de nosotros y nos mandó y ya se quiere deshacer de nosotros. Seguro, ya va. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Qué hiciste, Pedro? ¿A quién no alimentaste? ¿Qué dijiste? Seguro Jesús está allá en tierra firme viéndonos
ahogar aquí y ya nos está mandando porque está juntando otros 12 discípulos allá. ¿Quién sabe qué pensaron, verdad? Pero imagínate, está en medio de la tormenta y el único que no está ahí es Jesús, ¿verdad? Y quién sabe cómo estará la imaginación de ellos, ¿verdad? Pero esto yo lo estoy inventando para que quede claro, ¿ok? Pero dice el versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Este es un truco que no habían visto hacer. Lo habían visto cambiar el agua en vino, sanar enfermos, alimentar multitudes, multiplicar los peces y los panes. Pero nunca lo habían visto caminar en agua. Esto era nuevo, ¿sí? Entonces dice que se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús habló de inmediato y les dijo, escucha, no tengan miedo, tengan ánimo, ¿sí? La misma cosa que dice en Josué 1:9, no tengas miedo, ¿sí? Ten ánimo, no te desanimes, sé fuerte y valiente. Jesús, las mismas palabras de Dios resuenan en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través del Padre, a través del Hijo, del Espíritu Santo, y Jesús les dice las mismas palabras. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar seguros que cuando estamos experimentando temor o desánimo, nunca es Dios. Dios nunca está involucrado en una experiencia donde estamos aterrados o llenos de desánimo. Y es probable que nos hayamos olvidado por un momento que el Señor nuestro Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando le reconoces en todos tus caminos y lo magnificas a Él, Él se hace automáticamente más grande en tu mente, en tu corazón y en tu imaginación, más grande que todos los gigantes que había en la tierra prometida. Y te hace poder decir, como dijo Caleb, vamos a tomar la tierra. ¿Por qué pudo decir eso? Si vio lo mismo que los otros vieron. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Él nunca dejó de magnificar la palabra que Dios había dado de tomar la tierra prometida, solo porque vio gigantes más grandes que él en la tierra. Si Dios les hubiera dado algo que hacer, que podían hacer ellos mismos, no hubiera requerido la intervención de Dios. Y por eso es que Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, porque vamos a encontrar muchas situaciones y probablemente nuestro llamado y nuestro propósito, ¿sí?, tiene que ver con cosas que no podríamos hacer en nuestra propia fuerza, que tiene que ver con cosas donde vamos a enfrentar gigantes o, como en este caso, tormentas, ¿sí? Cosas que ves en el mundo, alrededor de ti, enfrente de ti, que dan miedo. Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea que a veces vamos a andar o pasar por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué dice después? Porque tú estás conmigo. Puedes ver una y otra vez. Dicen que hay 365, dicen, no los he contado yo, tú puedes ir a contarlos esta semana, 365 versículos en la Biblia donde dice, no temas. No temas, no temas. Entonces regresamos ahí a Mateo 14, donde nos quedamos, que era versículo 25, 28. Dice, esto me encanta. Entonces Pedro lo llamó y dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mira, vio una oportunidad para... Qué bien la pensó, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. Señor, si realmente eres tú, ordéname a que vaya caminando hacia ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó del barco, ¿verdad? Dice, por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Aquí hay otra palabra. La palabra de Dios que le dijo, sí, ven a mí. ¿Sí me entiendes? Ahí está la palabra de Dios. Le dijo, sí, ven a mí. Y cuando él sale de la barca, él experimenta lo sobrenatural, él desafía todas las leyes de la física y la gravedad y empieza a caminar sobre el agua. ¡Wow! ¿Por qué? Porque magnificó la palabra de Dios, que le dijo, sí, ven, ¿sí? Magnificó la palabra de Dios por encima de las leyes físicas, de la tormenta y de todo lo que veía.
y tenía los ojos puestos en Jesús. Ahora recuerda esto, Jesús es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, ¿sí? El verbo fue manifestado, fue hecho carne, nació de una virgen, es Jesús. Jesús representa la palabra. Entonces aquí claramente Jesús habló la palabra, le dijo, sí ven, y no fue sobre el agua que caminó, estaba caminando sobre la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando caminas sobre la palabra de Dios, cuando magnificas la palabra de Dios por encima de todas las circunstancias y las imposibilidades como esa, experimentas lo sobrenatural. Pero, versículo 30, aquí está el pero. Pero, cuando vio, di conmigo, cuando vio. Lo que vio. Dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Señor. ¿Qué pasó? Quitó sus ojos de Jesús. ¿Y dónde los puso? En las olas y en el viento. ¿Y qué pasó? Su experiencia cambió. Y es tan claro ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. A veces empezamos bien y estás caminando sobre el agua y de repente las distracciones, las noticias, las malas y las peores noticias, el desánimo, el temor empieza a entrar y el diablo siempre está luchando por tu atención, ¿sí? El diablo siempre está luchando por tu atención. Quiere ser el más gritón y fuerte y espantoso y escandaloso en tu vida. ¿Por qué? Porque quiere distraerte de Jesús, que es la palabra, que es las promesas, de lo que Él dijo. Eso tiene que ser lo que magnificamos, pero tantas veces el enemigo viene y roba nuestra atención y nos espanta con olas y con viento y con gigantes y con tormentas y todas estas cosas. ¿Para qué? Porque quiere que quitemos nuestros ojos de Jesús, de la palabra, de la promesa, y que los pongamos en eso. Y cuando tú empiezas a magnificar el problema, te empiezas a hundir. Yo sé que muchos ya han escuchado esto, pero cuando yo tuve el accidente en el 2021, que caí y estaba ahí en el piso y mi pierna de la rodilla para abajo estaba así 90 grados para allá, en cuestión de segundos la imagen de mi vida cambió por completo, ¿sí? Yo tenía, yo sé el plan de Dios, yo sé la palabra de Dios, yo sé los planes de Dios para mí. Pero en ese momento todo cambió, porque fue como, yo acababa de predicar recientemente en ese tiempo acerca de las imaginaciones que entretenemos y las imaginaciones en las que meditamos. Entonces cuando estaba ahí en el piso, mi imagen cambió completo y el resto de mi vida la vi en desesperanza completa, en oscuridad completa. Es como que caí en un hoyo oscuro de desánimo, de ansiedad, de depresión, pero en instantes, ¿sí? Nunca había estado yo en un lugar tan oscuro en mi vida, ¿sí? Pensamientos que nunca había pensado, cosas que nunca había considerado, empezaron a inundar mi mente y sentí la desesperanza más grande que jamás había sentido. Y el resto de mi vida en ese momento se veía como yo iba a ser discapacitado, nunca iba a poder caminar otra vez, nunca iba a poder hacer nada por mí mismo, nunca iba a necesitar que todos me hicieran todo y me ayudaran a todo y que todo se hiciera por mí y nunca más iba a hacer lo mismo y todo iba a ser horrible el resto de mi vida, ¿sí? Y esa imagen, esa película se hizo rapidísima y bien real en mi vida. Y el Espíritu Santo vino a mi rescate. Y me recordó, me dijo, Benjamín, cambia tu imagen, cambia tu imagen. Dije, sí es cierto, no puedo quedarme ahí. ¿Por qué? Porque si te quedas en ese lugar, ¿qué hace? Afecta tu vida, te empiezas a hundir y en realidad el mundo invisible, esa imaginación empieza a manifestarse en tu vida y te vas de bajada, ¿sí?
Entonces el Espíritu Santo me recordó y en ese momento empecé a cambiar mi imagen. Y el Espíritu Santo me trajo esta imagen donde yo estoy corriendo en la playa, haciendo un salto de longitud. Cuando yo estaba en la secundaria, en las Olimpiadas Juveniles de Escuelas en la Ciudad de México, yo gané una medalla de oro por salto de longitud una vez. Una vez. ¿Sí? Y me retiré. Porque es lo que dicen, no, retírate mientras estás adelante. Pero soy una vez. Entonces la imagen que vino a mi mente, dije, bueno, eso es algo que se vería muy imposible ahorita. Entonces la imagen que tomé es, yo estoy corriendo en la playa, mis hijos, mi familia, y estoy haciendo un salto de longitud compitiendo con mis hijos, ¿sí? Y esa se convirtió en mi imagen diaria, mi meditación diaria, mi imaginación con el Señor ante una imposibilidad física en ese momento, ¿sí? Y empezó a cambiar todo. Ahorita vamos a ir a otra escritura que nos demuestra cómo esto empieza a cambiar por dentro. En fin, el cambiar esa imagen salvó mi vida, ¿sí? Porque tu imaginación es lo que empieza, lo que meditas, es lo que empieza a afectar tu vida por fuera. Es lo mismo que viste con los 12 espías. 10 tuvieron una imaginación de imposibilidad, de no va a suceder. ¿Y qué pasó? No sucedió, nunca entraron en la tierra prometida. Pedro salió, caminó en el agua y después su atención cambió, lo que magnificó cambió y empezó a hundirse, ¿sí? Entonces lo que vemos y cómo lo vemos directamente afecta nuestra experiencia en la que estamos viviendo. En Colosenses capítulo 3 versículo 2, si quieres ir conmigo ahí, o si lo pueden poner en la pantalla, Colosenses 3 verso 2. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Me encanta eso. Piensen en las cosas del cielo. ¿De dónde eres tú? Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque naciste de nuevo y cuando naciste de nuevo, el Señor te hizo ciudadano del reino de los cielos. Entonces te dice, piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, di conmigo, mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? O sea que esta vida es un reflejo de tu verdadera vida. Si tú lees en Jeremías, dice que Él tiene planes, un propósito y buenos pensamientos acerca de ti. ¿Dónde existen esos? En el reino de los cielos. El Padre, en su voluntad. Él ha escrito planes para nosotros. Y al vivirlos están sucediendo, vienen de lo invisible, del espiritual, del reino de Dios, vienen y se manifiestan en nuestra vida. Entonces estamos viviendo un reflejo, ¿sí?, de nuestra verdadera vida que es con Cristo en Dios, que está escondida con Cristo en Dios. Entonces te dice, piensa en las cosas del cielo. Vamos a ir a 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Fíjate, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Alguien tiene dificultades? A veces, algunas, de repente. Ok, no apuntes a tu esposo, no sea grosero, ¿sí? Dice, miramos las dificultades que ahora vemos. Dice, en cambio, pero dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son espirituales, son invisibles. Las vemos a través de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Dice, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto Dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En otras palabras, el mundo espiritual es eterno, el mundo físico no lo es. Entonces Dios nos está diciendo, pon tu atención en las cosas del cielo, ahí es donde está tu verdadera vida. Dice, no fijes tu vista en los problemas y las situaciones y las tormentas y los gigantes y las cosas y los ataques. No fijes tu vista en esas cosas, sino que fíjalas en las cosas que no puedes ver, las cosas eternas, esas son para siempre.
¿De dónde sacas esas cosas? Pues de la palabra de Dios. La incredulidad honra al ambiente natural y lo pone como superior al espiritual. La incredulidad magnifica, honra al ambiente natural y lo pone como superior al ámbito espiritual. Es lo que la incredulidad hace. Los incrédulos de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Honraron, magnificaron el ambiente natural, los gigantes. Los discípulos estaban aterrados. Pedro se empezó a hundir cuando, ¿qué? Cuando empezó a magnificar el ambiente natural en vez del espiritual. La palabra de Dios vive en el ambiente espiritual, se manifiesta en el ambiente físico. ¿Están conmigo o ya los perdí? A veces necesitamos una nueva imagen. Vamos a Génesis 15, versículo 5. Y Abraham era uno que necesitaba una nueva imagen. Todos sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham que iba a tener un hijo, pero Abraham tenía pues 80, 90 y hasta los 100 años cuando sucedió, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abraham vio su cuerpo, digo conmigo, lo natural. Okay. Abraham vio su cuerpo y el de su esposa Sara, que estaban ya como muertos. No había mucha actividad, no había mucha acción, ya estaban muy viejitos, ¿sí? Y decían, no, ya, ¿cómo voy a tener un hijo ahorita? Ya es imposible, ¿cómo va a suceder eso, verdad? Pero Abraham creyó a Dios. Pero Abraham necesitaba una nueva imagen. Y en Génesis 15:5, si lo puedes poner ahí, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera. Le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Le estaba dando algo donde él pudiera anclar su esperanza y su fe. ¿Sí? ¿Qué hace un ancla? Un ancla te alinea a un lugar, a una posición o a un, ¿cómo se llama? El puerto, ¿no? Te alinea a algo. Nuestra ancla tiene que estar en el reino de los cielos, tiene que estar en la palabra de Dios, para que nos alinee a Él, ¿sí? En vez del mundo, en vez de los problemas, en vez de las dificultades, en vez de las cosas que vemos, en vez del cuerpo que se ve imposible. Y en este caso el cuerpo de Abraham se veía, no, pues ya, yo creo que se nos fue el tren, ya no vamos a tener ningún bebé, ¿sí? Y Dios le dice, ven para acá. Y lo saca y le enseña a las estrellas. Le dice, así va a ser tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba dando una nueva imaginación a Abraham. Algo a lo cual anclarse. Ya había tenido la palabra, pero necesitaba una nueva imagen. Muchos de ustedes tienen ya la palabra, pero necesitas una nueva imagen. Porque a veces las imágenes que tienes, no te das cuenta, están llenas de temor, de desesperanza, de desánimo. ¿Basado en qué? Basado en los hechos, basado en el pasado, basado en las cosas que sí puedes ver. Pero Dios nos dice, hey, necesito que veas lo que no se puede ver. ¿Cómo? Necesito que veas lo invisible. ¿Cómo? Entonces hoy vamos a ver lo invisible. Pero quiero leer una escritura más. Dice en Mateo 6:22, si pueden poner eso en la pantalla. Mateo 6, verso 22 y 23. Wow, eso estuvo a la velocidad de la luz. Gracias. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. O sea, tu ojo afecta hacia adentro. ¿Okay? Cuando tu ojo está sano o completo o en buena condición, dice, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, o tu ojo es malo, dicen otras versiones, si tu cuerpo está lleno de obscuridad. ¿Qué dice esto? Esto dice que no es solamente lo que ves, sino cómo lo ves. Y dice, y si la luz que crees tener en la realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Entonces, la primera parte de este versículo y el anterior, ¿sí? Está diciendo, tu ojo es la lámpara del cuerpo. Lo que ves y cómo lo ves determina lo que sucede adentro.
¿Va a ser luz o va a ser tinieblas? Cuando yo estaba ahí tirado en el piso en el desierto, mi ojo vio no lo que Dios tenía, sino vio lo malo, vio lo que el diablo me mostró, y experimenté tinieblas y oscuridad dentro de mí en un segundo. Pero cuando el Espíritu Santo me recordó y cambié mi imagen, mi ojo, y estoy hablando no de mi ojo natural, ¿verdad? Mi ojo natural vio lo natural y lo interpretó de una manera. Entonces lo que vi, pero como lo vi, la segunda vez, ¿sí? Mi ojo, no me quedé ciego, seguía viéndome a mí y mi pierna en una muy mala situación, ¿sí? Pero mi ojo fue bueno y fue una lámpara y llenó mi interior de luz con una nueva imagen y causó luz dentro de mí. Hay personas que ven bueno, puede ser una situación, ¿verdad? Como la tierra prometida. Unos vieron con el ojo malo y trajo oscuridad y afectó que nunca entraron a esa tierra prometida. Otros vieron a través de la palabra de Dios y su ojo les trajo luz y experimentaron bendición, una herencia. Cuando la mujer con el jarro de alabastro vino a Jesús, un jarro costoso, un perfume costoso del valor del salario de un año, ¿verdad? Eso te dice todo. Ella vio ese jarro de alabastro y lo vio como una ofrenda para el Señor. El mismo jarro de alabastro lo vio Judas. Y Judas lo vio como un desperdicio. Judas lo vio con ojos de avaricia. Judas lo vio y dijo, si lo hubieran vendido, podríamos usar el dinero. Lo que no les dijo es que él se hubiera clavado la mitad. ¿Sí? Algunos ven a una mujer y la ven con lujuria. Otros pueden ver a la misma mujer y pueden verla a través de los ojos de Dios y ver la maravillosa mujer que Dios hizo. ¿Qué vemos y cómo lo vemos determina muchísimas cosas? Tú puedes ver este mundo, la situación, el gobierno, todo lo que sea. Pero cómo lo ves determina tu experiencia. ¿Cuál es la palabra de Dios? Entonces, algunos ven problemas y otros los ven como oportunidades para que Dios haga algo maravilloso. Algunos ven la economía difícil y la ven y se estresan, llenan de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿El ojo no es bueno? Y se llenan de oscuridad. Y algunos ven la economía y dicen, una oportunidad para prosperar y ser luz para el Señor. No se trata de solo ser positivo, necesito que entiendas las ramificaciones espirituales que tienen la manera en la que vemos las cosas a través de la palabra. Algunos ven un virus y ven a todo el mundo muriéndose, y otros ven un virus y dicen, oportunidades para orar por gente, sanar gente. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos anclados a un mundo espiritual, a una palabra llena de promesas que nos han sido dadas y que son sí y amén. Estamos anclados a la obra completa de la cruz y la resurrección de Jesús. Y tenemos una esperanza nueva porque Cristo está en nosotros y Cristo en mí es la esperanza de gloria. No solamente cuando las cosas están bien, Cristo en mí es la esperanza de gloria en medio de gigantes, tormentas, amenazas o lo que sea. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que pienses por un momento cuál es la situación más fuerte y pesada que te causa temor y desánimo. ¿Qué en tu vida ahorita te causa temor y o desánimo? Es bien fácil identificar esto. Y ahorita que hagamos esto, tú vas a aprender cómo cualquier día de la semana puedes hacer esto tú mismo donde quiera que estés y ser lleno de luz en vez de tinieblas. Ser lleno de ánimo y valentía y fe en vez de temor y desánimo y desesperanza.
Así que si ya tienes ahí en tu mente, oh, si es esto, esta situación, o es un hijo pródigo, o es lo que sea, ¿sí? El hecho de que sientes temor y sientes desánimo me dice que tienes la imaginación incorrecta o una imaginación ausente de Dios, ¿sí? El temor y el desánimo causan imaginaciones en las que Dios no está involucrado. En otras palabras, Dios no es parte de tu imaginación, por eso hay temor y desánimo, por eso hay desesperanza. Entonces lo que vas a hacer ahorita es que vas a entregarle esa imaginación a Dios y dile, ora esto conmigo, dile: Señor, perdóname por imaginarme cosas sin ti. Te entrego esta imaginación que me causa temor y desánimo. ¿Okay? Y quiero que veas esa imaginación, se la estás dando a Dios. ¿Okay? Porque recuerda que Él dijo: no temas ni te desanimes, porque yo estoy contigo. Dile: Señor, perdóname por olvidarme de que estás conmigo y que estás de mi lado. Ok, Dios te perdona, obviamente, inmediatamente, ¿sí? Pero es importante reconocer eso. Ahora lo que sigue, ahí con tus ojos cerrados, quiero que veas esto. El mismo Dios que yo lo veo así, como que agarró a Abraham de la mano y salieron de la sala y le dijo: ven, vamos allá afuera. Ese mismo Dios te lleva afuera. Una noche sin nubes, con el cielo despejado completamente, y te dice: mira las estrellas, y te da una nueva imagen. Así que dile: Espíritu Santo, ¿qué imagen nueva quieres darme acerca de esta situación? Si no le pides, no te va a dar nada. Espíritu Santo, así como le diste a Abraham la imagen de las estrellas, Señor, ¿qué imagen, qué imaginación me quieres dar al respecto de esta situación? ¿Y sabes cómo sabes que es una imaginación de Dios? Porque no tiene temor ni desánimo, sino que está llena de esperanza, de gozo y de paz. Así que algunos de ustedes ahí, quédense, no se distraigan con nada. El Señor te está dando visiones, te está dando una imaginación ahorita mismo acerca de esa situación. Si ya te la dio, dile: gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. En verdad eres bueno. Y la cosa es esta, que ahora tú eres responsable por este encuentro. Tú eres responsable de ser un buen mayordomo. De esta nueva imaginación que tu Padre Celestial te ha dado para el resto de tu vida, para esa situación. Él hoy te dio una imaginación a la cual ahora tú necesitas meditarla, pensarla, agradecerle, cultivarla en tu vida acerca de esa situación o circunstancia, acerca de esa persona, acerca de esos gigantes, acerca de esa tormenta. El Señor te da una palabra y una nueva imaginación, y ahora tus ojos necesitan estar fijados en esa. Y cuando empieces a sentir desánimo o temor, quiere decir que te has olvidado que Dios está contigo, o que te has olvidado de la imagen que Él te enseñó. Y simplemente necesitas regresar a esa imagen, a esa imaginación, y decirle: gracias, Señor. Me desvié un momento, imaginaciones sin ti quisieron venir, pero no. Recibo lo que tú me diste. Así que ahí donde estás, dale gracias. Si el Señor te dio una buena imagen, una buena imaginación en la cual meditar ahora al respecto, dile: gracias, Señor, gracias, gracias, gracias.
Ahí con tus ojos cerrados, levántame tu mano si el Señor te mostró algo significativo en esta tarde. Amén. Wow. Dios está bueno. Dale un aplauso, Señor. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Padre es bueno. Voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Y te voy a pedir que si tú necesitas oración por cualquier cosa en este día, que te acerques aquí, que dejes que oremos contigo. Tal vez el Señor te dio una imaginación que te está costando trabajo creer. Ven aquí, compártela con alguien. Déjanos entrar en acuerdo por eso que Dios te dio, que depositó en tu vida hoy. Si tienes un testimonio, ven, queremos escucharlo. Si tú dices, yo quiero una relación con Dios de ese tipo y no sabía que podía, ven aquí al frente y oramos contigo. Ahorita una de estas personas va a orar contigo y para que recibas a Jesús en tu corazón. Si nunca has recibido al Espíritu Santo, podemos orar por ti y el Espíritu Santo te puede llenar. Y a los demás los vemos el miércoles aquí en la iglesia. Si es tu primera vez aquí o nunca nos hemos conocido, nos encantaría conocerte aquí de este lado donde está la banderola de nuevos visitantes. Tenemos un regalo para ti. Y ¿por qué no te pones de pie conmigo? Te voy a bendecir. Dios es bueno. ¿A poco no se sienten como que ya están entrenados para enfrentar cualquier tormenta gigante que se les aparezca? Amén. Ok, bueno. Padre, gracias por cada persona que está aquí, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, que tú les das favor, Señor, que tu bondad les persigue, Señor, cada día, que tus misericordias son nuevas en su vida, que tú les abres puertas, Señor, y les das favor donde vayan. Declaramos, Señor, protección sobre sus vidas, sobre sus pensamientos, sobre sus mentes, sus hogares, sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Declaramos que donde quiera que vamos es una zona saludable, segura y sin enfermedad, Señor, porque allí estamos. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos. Dios les bendice.